En esta oportunidad, que Dios les bendiga, y quisiera compartir con ustedes brevemente uno de los episodios importantes en la vida de Jesús, como lo es la pesca milagrosa. Hemos compartido muchas veces con relación a este versículo y nunca ha dejado de inspirar nuestras vidas en el contenido que está. Y la Biblia dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Este gentío que se agolpaba para oír a Jesús eran personas que de alguna manera tenían una necesidad espiritual en sus vidas y reconocían que a través de la palabra que salía de la boca de Jesús podía de alguna manera fortalecer sus vidas. ¿Cómo es que la palabra puede llegar a tocar nuestros corazones y fortalecernos? Y creo que eso es algo que nosotros debemos de comprender. Por eso es importante los diálogos que nosotros vayamos a sostener con nuestra familia y con nuestros hijos. Porque a través del diálogo, a través de las pláticas, a través de la comunicación, podríamos encontrar muchos términos que tienen que ver con el mismo mensaje. La comunicación, el diálogo, la enseñanza, la predicación, llegan a sustentar la vida del ser humano cuando está pasando por alguna necesidad. Cuando una persona está enferma, por ejemplo, y nosotros lo visitamos en el hospital o lo visitamos en su casa, en su lecho de su cama, o una persona que está pasando por una situación financiera difícil o por un problema familiar, esa persona está quebrantada por dentro emocionalmente. Y es ahí donde la palabra que nosotros podamos llevar y animarlo, a levantarlo, a motivarlo, a que él pueda ver la vida de una manera diferente, creo que va a ser indispensable para esa vida. Por eso es que este gentío que se agolpaba con Jesús era porque de alguna manera estaban pasando algún tipo de necesidad y encontraban en las enseñanzas de Jesús esa fortaleza. Y ese es el propósito de estos estudios, que a través de la palabra, una palabra que pueda llegar al corazón, fortalecer y que su vida pueda ser animada a seguir adelante. Y dice la Biblia, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentando, enseñaba desde la barca a la multitud. Y esto es lo que yo quisiera en esta hora compartir. A veces es una palabra, como les decía, la que Dios vivifica en nuestras vidas. Dice Jesús que Él enseñaba desde la barca que era de Pedro. Fíjense que esa barca había sido diseñada para hacer una labor comercial, si usted quiere. Había sido diseñada para ejercer algo material. Esa barca había sido diseñada para ir a pescar, para movilizar personas, pero nunca se imaginó Pedro que desde su barca Dios, o sea, Jesús, la iba a convertir en un púlpito, la iba a convertir en el lugar de donde Jesús le iba a compartir a esas multitudes que estaban pasando por muchas necesidades. Al terminar Jesús de predicar, Pedro pudo comprender que su barca ahora tenía otro sentido, su barca ahora tenía otra función. Y de alguna manera Pedro se sentía complacido con el hecho de saber que su barca, aunque ese día no había pescado nada y él estaba muy frustrado como estaban muchas de esas vidas ahí alrededor, pero que sin duda Pedro también fue conquistado por ese mensaje, a tal punto que fue ahí, en ese momento en que Pedro decidió seguir a Jesús y ya no más seguir pescando. O sea, él también cambió su función porque él era un pescador y Jesús le dijo, desde ahora te haré un pescador de hombres. O sea, Pedro se convirtió en un líder de la iglesia, el cual Dios utilizó en Hechos 5, por ejemplo, para poderle predicar a las multitudes. Y dice que el primer sermón de Pedro se convirtieron 3,000 personas. En el segundo sermón de Pedro, en Hechos, se convirtieron 5,000. En términos de una semana, Pedro, a través de su mensaje, de su enseñanza, se convirtieron 8,000 personas que sin duda estaban pasando por momentos difíciles, pero que encontraron en el mensaje de Pedro una esperanza para sus vidas. Y así como la barca
tuvo otra funcionalidad, también la vida de Pedro tuvo otra función. Y creo que ahí es donde el Señor quiere llamar nuestra atención. Muchas veces nosotros pensamos que la función nuestra es ser un abogado, que la función de nosotros es ser un médico, ser un psicólogo como mi persona, que la función de nosotros es ser un electricista. No sé en qué profesión o en qué oficio usted se mueva, pero déjeme decirle que Dios tiene un propósito para su vida. Dios, así como le cambió la funcionalidad a Pedro y también a la barca, creo que también nosotros podemos encontrar el propósito de Dios y preguntarle, Señor, realmente, ¿cuál es el propósito tuyo para mi vida? Déjeme decirle que cuando nosotros encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas, le vamos a empezar a hallar sentido a la vida. Claro, podemos seguir trabajando en los labores que estamos haciendo, pero también debemos de reconocer que nosotros en Dios tenemos una función y preguntarle, Señor, ¿en qué área tú me quieres usar? Déjeme decirle que muchos profesionales que eran exitosos en el campo de su profesión, pero que encontraron en el llamado de Dios realmente lo que llenaba sus vidas, lo que llenaba sus corazones, y renunciaron a esa vida de éxito como Pedro. Déjeme decirle que ese día, por eso se le llama la pesca milagrosa, ese día Pedro hizo una pesca maravillosa, que él pudo haber dicho, no, de aquí en adelante yo voy a ser un hombre de éxito en la pesca, pero no, el Señor llegó, tocó su corazón, transformó su vida, le dio una visión diferente, y Pedro se convirtió en uno de los principales líderes de la iglesia. Era considerada una de las 3 columnas. Pero miren cómo Dios llegó a cambiar la vida de ese hombre, y de igual manera Dios puede cambiar tu vida, Dios puede cambiar tu familia, puede darte una visión diferente de lo que hasta ahora has pensado con relación a tu vida y con relación a lo que has estado viniendo haciendo los últimos años. Dios quiere cambiar tu vida, quiere darte una nueva visión. En esta oportunidad, mi deseo es que tú puedas encontrar el propósito de Dios para tu vida. La Biblia dice que un pueblo sin visión es un pueblo que se desenfrena, pero alguien que tenga una visión, dice el profeta Habacuc, se esforzará y actuará. Así que Dios pueda darte una visión y que puedas encontrar el propósito para tu vida.